después de haber visto y oído a autores en este ciclo homenaje al teatro argentino, autores como Ricardo Alá, Carlos Gorostiza, Roberto Cosa, Ricardo Monti, Chacho Dragún, Carlos Omigliana, no a él, porque bueno, me quedé un poco cortado porque falleció él, pero en lugar de estar él, hay dos grandes amigos y dos grandes autores que hablan sobre él. Son Chacho Dragún y Roberto Cosa. E ilustramos este ciclo, este video de Somigliana con escenas de sus obras. Para presentar hoy a este video número 10, que es una autora, gran autora, podemos ver la óptica femenina para la dramaturgia argentina. Ya tenemos también lo de Gambaro, pero ahora la autora que presentamos se llama Beatriz Mosquera. Y para introducirla hemos llamado a uno de los actores que ha trabajado mucho con ella y que ha hecho grandes trabajos de los personajes de sus obras. Ese actor que nos introduce en el mundo de Beatriz Mosquera se llama Arturo Bonín. Beatriz Mosquera, no puedo hablar de Beatriz Mosquera sin referirme a mi vida personal y a un salto cualitativo y cuantitativo en lo que tiene que ver con mi carrera. En el año 78 yo formaba parte de un grupo de teatro desde el año 73 y entramos en una crisis bastante lógica en esos momentos. La palabra crisis me gusta porque de la crisis puede surgir algo, de la inercia no surge nada. Y en esa crisis nos quedamos sin director y tuvimos que asumir a un par nuestro, a un integrante de este grupo como director, a Luis Rossini. Y estábamos en la búsqueda de un material. Hasta ese entonces veníamos haciendo teatro de repertorio, Gorky, Brecht, los clásicos, ¿no? Y teníamos la necesidad en esa época de hacer una obra nuestra, que nos represente, que tenga que ver con nosotros. Y empezamos a trabajar en largas improvisaciones, en una búsqueda de algo absolutamente personal en lo referente al grupo. Como decía, Luis Rossini ha asumido como director, Raquel Albéniz, Susana Cart, Carlos de Cristófaro. Éramos los cabeza dura, decía yo, los que habíamos quedado, los 5 que habíamos quedado de un grupo de casi 33 o 34, que éramos los integrantes del Teatro del Centro. En ese momento aparece Beatriz Mosquera en nuestras vidas. Aparece con un proyecto, con una obra donde eran 2 personajes y 2 muñecos que hacían las veces de personajes, que era como la conciencia de cada uno y demás. Nos interesó en un principio la obra, pero éramos 4 actores, entonces no podíamos hacer una cosa de 2 actores y 2 muñecos. Entonces le pedimos a Beatriz que se incorpore a esta suerte de improvisación larga que veníamos haciendo, o de búsqueda rara que veníamos haciendo, y Beatriz se incorporó relevando parte del texto y tomando ella a estos personajes como propios, dándoles ella una personalidad, definiéndolos aún más, creándoles una historia a cada uno, y de ahí surge La luna en la taza, una obra que para mí, al margen del resultado artístico que tuvo esta característica de permitirnos a un grupo incipiente, a un grupo en formación, a un grupo en los inicios, poder reafirmar una cantidad de cosas, poder reafirmar que estábamos en la buena senda por el resultado que nos dio a todos nosotros, por el crecimiento que nos produjo y por tener la posibilidad de parir una obra donde no solamente era el autor que venía con algo escrito y tirarnos a nosotros y dejar que nosotros elaboremos, sino que fue un trabajo de conjunto. Fue una experiencia muy, muy feliz, muy alegre, con mucha pelea, con mucha discusión, donde cada uno defendía sus cosas también, pero fue feliz porque llegamos a buen puerto y porque quedó una enorme y hermosa amistad con Beatriz. Beatriz después insistió en sucesivas lunas, la nueva luna, la última luna. No pudimos concretar, no pudimos volver a trabajar juntos, este grupo no pudo volver a reunirse, si bien yo sigo ligado afectivamente y artísticamente con Susana Cart, porque es mi esposa a partir de un poco de esto, con Raquel Albéniz que dirige y yo trato de colaborar con ella en escenografía, en vestuario,
con Luis Rossini, que es director y profesor y guionista, y en algunos encuentros que hemos tenido en televisión, en miniseries que hemos hecho juntos y demás, siempre entendimos y aceptamos como que el germen de todo esto fue La luna en la taza, y uno de los factotum de La luna en la taza es Beatriz Mosquera. Por eso los invito a que vean, a que se interioricen y a que entiendan de que el trabajo de un autor, el trabajo creador de un autor, también a veces puede ser provocado por las ganas, por la necesidad y por la voluntad de actores, de directores, de un grupo de trabajo. En 1971 decía Beatriz Mosquera: no me siento totalmente identificada con ninguna corriente. Considero que en este momento de mi evolución sería perjudicial. Debo reconocer, sin embargo, una especie de debilidad emotivo-intelectual por el grotesco. En 1986, en su manifiesto del yo, expresaba Beatriz Mosquera: yo quiero hablar de esta primera persona singular. Será tal vez por mi destino, que me llevó a nacer en las periféricas tierras latinoamericanas, que jamás me he encontrado con el hombre, y menos aún con el ser. Y sí, con una multitud de yo maltrechos, muchas veces hambrientos, que pululan por estas zonas devastadas. Esta es la simple razón, si hay alguna razón que sea simple, por la que he dejado, sin arrepentirme hasta ahora, la filosofía por el teatro. En el teatro es pecado capital lo que en filosofía es virtud. En el teatro no existe el hombre, sino hombres y mujeres que sufren por lo que no tienen y necesitan o creen necesitar. Los personajes, mis personajes, son yo enfundados en diversas fantasías, debajo de las cuales late una tenue porción de realidad contradictoria y frustrante. El yo es para mí un hombre identificado. Renuncio doblemente como argentina y latinoamericana a las grandes ideas generales que nos llegaron desde más allá del mar. Entonces estudié teatro y estudié filosofía. Cuando, claro, yo venía de una familia de colegio de monjas, ¿sí? Con la que yo no estaba de acuerdo. Entonces, mis primeros pasos en el teatro se llamaron declamación, porque esto era aceptado. Porque una niña bien educada debe saber decir y declamar, pero teatro es mal olor. Estudié teatro en el conservatorio y después se abrió una escuela de teatro en la universidad, en Bellas Artes, y seguí estudiando teatro. También intenté filosofía, pero claro, acá es cuando la vida de uno se empieza a unir con la vida del país. Y uno así empieza a reconocer que al final es una sola vida. Empecé a estudiar filosofía, pero tuve que dejar, porque yo quería filosofía, pero me daban teología, ¿sí? Porque el decano de la universidad era Monseñor Verísimo. Entonces veíamos Santo Tomás y Santo Tomás. Abandoné la filosofía y me dediqué al teatro. Pero cambios políticos en el país, la escuela acusada de muy politizada, cierran la escuela. Me vengo a hacer teatro a Buenos Aires, entonces. ¿A dónde? Empezamos bien, por el Cervantes, porque todavía teníamos el nombrecito de la escuela de teatro de la universidad. Y después en Fray Mocho. Y en Fray Mocho, en esa época gloriosa del teatro independiente, donde yo no sé si ustedes sabrán que Fray Mocho editaba unos cuadernillos, ¿sí?
sobre puntualmente distintos temas de la formación actoral. Que de hecho los tengo, son como una reliquia. Y ahí fue encontrarse con Oscar Ferriño y con Osvaldo Dragún y con Andrés Lizarraga y con Agustín Cusani. Y era como ir completando la formación. Yo sí, debo decir que si hay un autor que influyó notablemente en mi formación fue Andrés Lizarraga. Y después, un poquito más adelante, les voy a decir por qué. Y porque a veces si marco determinados hechos es porque tienen mucho que ver con la historia del país y con esta dependencia cultural que hemos padecido desde hace mucho. Pero bueno, lo cierto es que hacía teatro en Faray-Morcha. Vuelvo al currículum privado. Hija única, de madre viuda. ¿Qué podían pasar en mi casa si yo volvía a las 2 y 3 de la mañana después de hacer teatro en Buenos Aires? Eran tragedias familiares, tragedias de asistencia pública. Por suerte, ahora me puedo reír y compartirlo con ustedes. Pero bajé los brazos. Y sí, y me enganché con la filosofía y terminé. Yo siento que esos años fueron años de profunda formación que de pronto me hicieron, para bien o para mal, esto que soy. Y cuando termino la universidad, un regalo, un premio, un viaje a Cuba. Porque ellos en aquel entonces, yo no sé si ustedes comprenden que para mi generación la revolución cubana fue muy importante. Y recién recibida, viajar a Cuba significó tomar contacto con otra realidad, enriquecerse y saberse latinoamericana. Porque si una cosa que yo tengo que agradecerle mucho, mucho a Andrés Lizarraga, no sé si ustedes lo conocen, 3 jueces para un largo silencio, Santa Juana de América, Alto Perú, ¿sí? ¿Quiere usted comprar un pueblo? Vaya en homenaje a un autor que de pronto es injustamente olvidado, bueno, o postergado. Cuando yo terminaba con mi flamante título de filosofía, que además es muy curioso, fíjense este detalle, por eso lo marco. Mi título en filosofía dice profesor en filosofía. Es decir, el sexo no me lo reconocí. Yo era Beatriz Mosquera, profesor en filosofía. Lo cierto es que cuando yo tenía este diploma, ¿no?, que me reconocía como profesor, debajo del brazo, Andrés Lizarraga me dijo: ¿vos qué sabés de autores argentinos? A ver. Y yo tomé conciencia ahí que yo de Sartre, de Heidegger, de Kierkegaard, de Hegel, cualquier cosa, ¿sí? De Carlitos menos, Carlitos Marx menos. Pero de autores argentinos, de pensadores argentinos, que los tenemos, ¿sí? Nada. Esto era un egresado universitario en 1967. Es decir, vivíamos mirando Europa y solamente Europa, ¿sí? Pero el teatro me ayudó a zanjar esta diferencia profunda. Y por supuesto que empecé a leer. Y el viaje a Cuba también ayudó. Allí tuve el enorme placer de conocer a los grandes, a Cortázar, a Benedetti,
a Mario Vargas Llosa en otro momento de su postura política, ¿no es cierto?, a Marechal, todos estaban allí en ese momento. Y yo pensaba que cuando lo conociera a Cortázar no iba a poder hablar. Y lo conocí y no pasó. Podemos charlar perfectamente. Pero sí, eso me pasó con Fidel Castro. Menos mal que no tuve nada más que saludarlo. Sí, porque había otras personas más importantes para hablar conmigo. Si no hubiera tenido un verdadero problema. ¿Por qué tomó esto? Porque de pronto para mi generación era como una persona que había dado valor a la palabra a través de la acción. Después del formidable viaje a Cuba, estaba en el país Onganía. Perdí las horas de cátedra que tenía por haber viajado a Cuba. Entonces dejé La Plata y desembarqué en el puerto de Buenos Aires. Y para mí decir Buenos Aires es decir mi obra. Es decir teatro. Es decir afirmarse más todavía en ese uno que uno había elegido 10 años atrás. ¿Y cómo empieza un autor que viene de la filosofía, aunque haya estudiado actuación, para hacerse dramaturgo? Yo digo en el prólogo del primer libro de teatro que dejé filosofía por teatro. Y en un sentido son opuestos, porque lo que en filosofía es virtud, en teatro es pecado. Las grandes ideas generales son de alguna manera lo contrario del teatro, que es el pequeño detalle que nos remite a, ¿no?, la pequeña historia, el gesto, que es individual, intransferible. Y yo me quedé con eso. Y empecé una obra de teatro para chicos, estrenada en el Ya, Tolón y Tolina, por José María Gutiérrez. De pronto hubo un concurso para autores de teatro. Y entonces, a presentarse, organizado por el Pairó, ¿sí?, y Primera Plana, en una revista. Ganamos el concurso, un grupo de autores, y el premio era la representación de la obra. Y allí, y así, se estrenó un domingo después de un lunes, mi primera obra para adultos, en el año 1969. Y claro, aunque en mi título de filosofía decía profesor en filosofía, yo después del estreno de un domingo después de un lunes tuve un hijo. Y eso de alguna manera en el currículum informal también modificó muchas cosas. Porque yo debo reconocerles hoy que yo viví en un mundo de hombres. A mí me gustaba el mundo de los hombres. Te dije que no hablara. Y esto fue un cambio profundo. Un cambio profundo en la visión, ¿no?, un cambio profundo en la ubicación en el mundo y un cambio profundo en los personajes que aparecían en mí. A partir de este quiebre, ¿no?, en mi obra hay muchísimos más personajes femeninos que masculinos. Pero corrían años difíciles. Yo creo que a mí me resultaría muy difícil, hay gente de mi generación, encontrar años fáciles, ¿no? Entonces, hemos tenido permanentemente interrupción de gobiernos democráticos por golpes de Estado, ¿no? Y ese
urdanganía tan fuerte tambaleó por el cordobazo. Y entonces había en nosotros una necesidad de testimoniar el país. Pero ya nuestra estética era ser testigos. Y de pronto aparece entonces lo que ahora llaman el teatro político, ¿sí? Y mi conexión con el grupo de estudios teatrales que había formado Raúl Serrano y que había montado Ceremonia al pie del obelisco con Walter Oberto. Y después nosotros que hicimos ¿qué clase de lucha es la lucha de clases? Donde había una necesidad de hablar claramente. ¿Qué clase de lucha? Me dijeron que no pudieron conseguir el texto, ¿no? Bueno, yo tampoco lo tengo. En Argentores está como obra estrenada. Pero en realidad, ahí lo que se plantea, la obra se desarrolla en un reformatorio. Porque nosotros en esa época, 70, ¿sí?, nos sentíamos en un reformatorio y vigilados. Y aparecían claramente dos tipos de conducción. Una era la de Rucci y otra era la de Tosco. Y ahí en la obra aparecen estos dos tipos de conducciones. Uno de los personajes se llama Tucci y el otro Rosco. Digamos, es decir, más clarito imposible, ¿no? Pero una necesidad. Y dicen, bueno, sí, pero el teatro político es algo que está circunscripto a su momento. Y yo personalmente en ese momento quería circunscribirme a mi momento. No fue una constante en mí, fue un momento, aunque según dicen los que hacen estudios, ¿no?, siempre ha habido una preocupación social. Después de qué clase de lucha, otra vez la maternidad. Y si marco esto es porque eran como 2 años de encerrarse y de escribir cuando había tiempo. Y estábamos ensayando con Raúl Serrano en el Día de Todos los Muertos, cuando se produce el golpe del 76. Y el golpe del 76 significa escribir en la resistencia, escribir sin estrenar, escribir y guardar. Aunque en el 78 se estrena en el Teatro del Centro La Luna en la Taza, como personaje principal, como actor principal Arturo Bonín, que hizo realmente un excelente trabajo. Era una obra fuerte para ese momento, donde nosotros nos podíamos preguntar desde el escenario dónde estaban nuestros amigos desaparecidos. Pero, ¿saben por qué yo estoy ahora contándoles a ustedes esto? Y no en un lugar insospechado, porque lo hicimos en un teatro chico, lo hicimos en el Teatro del Centro. Entonces, realmente no éramos un peligro. La asunción de la responsabilidad individual por quienes, por su particular vinculación con el medio social, están más obligados a una conducta digna, constituye uno de los planteos de La Luna en la Taza. Frente a la realidad política, se levanta un carácter rígido, exacerbado por las características de la lucha. Que por otra parte, es el método que usaba mi bisabuela para el pelotudo de mi bisabuelo. La vieja se bajaba el camisón y apretaba las piernas. Pero vos sos más sutil. Pasaste por la facultad y leíste al viejo cornudo ese que descubrió la Biblia. Y decís, le voy a conceder la gracia a este pobre infeliz.
y desenvolverse el chocolate, como decís. Pero cuidado, gozar no. A ver si este pobre seco se cree que un buen orgasmo se consigue de la tarot. No te hago gozar, no me preocupa y ni me importa, mira. Y como mi machismo depende de tu goce, joderse, soy un castrado. ¿Terminaste con tu brillante disertación? No me impresionaba. Ya lo sé, ni me importa, Puedo seguir hasta reventar. Y vas a reventar antes de escuchar a otro, ¿no? ¿Qué tengo que escuchar? Que soy un flojo, que no te traigo guita, que no te hago gozar, que soy un payaso, que se cree un genio, y que no se anima a pedir un momento solo porque tiene miedo a tener una patada en el culo, ¿Qué querés que haga? ¿Que me vaya a Europa a vivir de exiliado, ¿O que me quede aquí, cagado por todo, por vos y hasta por este pobre infeliz? Vos sos de los que van atrás, ¿no? Pisando sobre seguro. Por supuesto, tienen sus preferencias y su corazoncito, pero nunca se juegan, Coquetean con unos, quedan bien con los otros, y llegó el momento y están libres de culpa. ¿Y qué hacen? Acusan a los que se jugaron. ¿De qué nada? ¡De vos y de Blas! Me molesta su forma alocada de vivir, pero nunca lo acusé de nada. ¡Mentís! Vos le hiciste llegar al director de la revista donde él trabajaba su oculto y vergonzoso currículum. Simpatiza con tales, ayuda a tales. Pará, ¿estás delirando o vos una joda? Mira, el único que le diga caso es vos. Pero no entiendo un carajo. Viví hablando de vos, pero nunca pensaste en vos. Dame esa vacía. Nunca hablaré. Pero vive pensando en lo que le conviene y en lo que le sirve o no. Nunca haría eso. Mentís, lo hiciste. Porque estás vos en el medio, nunca haría eso. Mentís, ¿Y cómo sabés? Para ser tan segura. porque soy inteligente. Nunca hablé de Blas. Mentís. El único que sabía que él trabajaba para una revista extranjera con seudónimo eras vos. Porque yo te lo conté. ¿Querés otra prueba? No. Alba, por favor, explícame todo esto, no sé dónde estoy parado. Te pido que no te metas. Pero están hablando de mí, Alba, de cosas que me pasaron a mí, ¿entendés? Está bien, espera. ¿Necesitas otra prueba? ¿Te dije que no? Porque la tengo. El director de la revista es el hermano de Octavio Ledesma. Cuando te pregunté si lo conocías, no me contestaste y me cambiaste de tema. Tenés razón. Como siempre tenés razón, fui yo. Mi abuelo quiero escuchar. Te quedas ahí te quedas, no hay que rajarse ahora, ahí te quedas. Octavio me sirvió de puente. Empezamos a hablar de lo confuso que estaba todo, de los que siempre critican al país, y de los malditos infiltrados, que dicen una cosa y piensan otra. Yo infiltrado, yo que escribía lo que pensaba, ¿de qué hablas, imbécil? Déjalo hablar. El mismo Octavio habló de la. Para él es un trepador, que hizo un nombre, criticando a gente que quería cambiar las cosas. Sí, para él y para vos también, ¿o no? Sí, para mí también no es que naturalmente. Yo busqué a Octavio, yo le saqué la conversación de Blas, porque quería que lo echaran, que lo sacaran del país. Pero ¿quién se cree que es? El que se la sabe toda, el que se metió la historia en el bolsillo y compadece desde su altura a las hormigas que laburan y siguen de cambio sin levantar la cabeza. Este es un maldito chiste de humor negro. Seguí que te escuchamos. No hay mucho más. Lo único que hice fue dar el nombre a la revista y el seudónimo que usaba. Lo único que hiciste. Sí, lo único y me arrepiento, ¿sabes? Porque podía haber dado el nombre de sus amigos y de las reuniones que se hacían acá. Ay, ¿por qué no lo hiciste? Porque quería joderlo a él solo. Beatriz, ¿cuál es tu opinión con respecto al sentido que el teatro tiene para los seres humanos en el mundo actual? Mi opinión que no tiene que ver mucho con la realidad que en este momento nos toca vivir. Hago en principio esa aclaración. Pero como la pregunta se refiere a mi opinión específicamente, desde ya te imaginarás que por el hecho de ser autora, pienso que el teatro es fundamental para el desarrollo y el reconocimiento de una sociedad, de sus tics, de sus logros y de sus falencias. Es decir, es una especie de espejo. Sí vale la reflexión en este momento de por qué es una sociedad que se niega a verse reflejada o quiere ver reflejada una pseudo realidad que no tiene mucho que ver con la realidad cotidiana de todos los días. Yo calculo que esto tiene que ver con el doble discurso que padecemos permanentemente en este momento. Pero sí tengo la esperanza
de que el teatro vuelva a ser lo que fue en los momentos más gloriosos de la historia del teatro, es decir, un enorme espejo interno y externo, donde se reflejan los conflictos, las esperanzas, las ilusiones de los seres humanos y de la sociedad en ese momento histórico determinado. ¡Háblame de Rafael! ¡Háblame de Rafael! Todo, sin bien, con detalle. Bueno, nos conocieron en una fiesta y esa noche nos acostamos. ¿Dónde estuvo esta mañana? No tendría por qué decírtelo. Pero esa muchachita que está con él ahora, que lo sigue fielmente... ¡Es su hija! ¿Qué estás diciendo? ¡Y mi hija! ¡Eso es mío! ¡Me lo preguntó! ¡Rafael! ¿Pero qué haces? ¡Esta loca me saca nada! ¡Basta! ¡Se acabó la historia! Estoy feliz de la que planeó todo. Bueno, basta, no hay más revólver, mirá. Se queda hasta que quiere. ¿Tenés fuego? ¿Por qué no se pudo quedar con ninguna de las tres? ¿De quién se enamoró realmente? ¿Nunca te lo preguntaste? ¡Ay, no sigas mal! No me acuerdo lo que creía. ¿Lo podés decir sin llorar? Vos lo perdiste por llorona, estoy segura. Bueno, quiero saber qué estamos esperando. Lo sigue Rafael. No va a venir. Sí, va a venir. ¿Por qué no me cuentas lo del vecino? Eso me interesa. Y a mí me interesa cuando vos te acostabas con Rafael. ¡Nunca lo sabes con vos! ¡Nunca lo sabes! Es mi vida. Además que es un interrogatorio, esto no lo acepto. ¿Alguien me puede dar fuego? ¿Qué hay que hacer para desarmarte? ¿Me querés decir? ¿Qué tenés abajo de la ropa? Mira, lo que tengo abajo de la ropa no lo pienso compartir con ustedes. Señoras, ¿saben que este tema no vale una meada? ¿Por qué no le hablan lo que sabe cada una, Ella es la que sabe. Lo hace seguir hace mucho tiempo. Sí, no me arrepiento, ¿por qué? ¿Está mal? Ya se desarrolle la acción en un ámbito convencional de la clase media o en reductos sórdidos que inducen a la generalización, vale la pena señalar todo lo que estas piezas cautivantes, angustiosas, imprescindibles tienen de común, por encima de la variada galería de personajes. La mayoría de ellos, si no todos, se caracterizan por su deterioro. Luchan para no hundirse, pero inevitablemente tragan bocanadas de légamo. Esa lucha se plantea contra los demás y contra sí. Tentados nos sentimos de intervenir, de terciar en el diálogo, para intentar sacarlos de su tenebrante manía, pero no nos dejan. Un torbellino de enfrentamientos, tanto en la acción externa como interna, mantiene nuestra atención tensa y expectante. ¿Vos creés que activar o despertar una parte espiritual del ser humano es uno de los sentidos que el teatro tiene? Absolutamente sí. Yo creo que casi es un sentido esencial, que en realidad le pertenece a la cultura en general y al teatro en especial, porque el teatro tiene algo que esa representación de acciones, hoy aquí, donde hasta el pasado se actualiza en ese presente permanente del teatro. Entonces es como ideal para despertar exactamente esto que vos decías, ¿no? Esas fuerzas que a veces están como dormidas o como olvidadas en la lucha del diario vivir, ¿no? Entonces sí, creo absolutamente, y por eso creo que es tan importante que a nivel privado, inclusive a nivel oficial, se hicieran esfuerzos sistemáticos porque esto pudiera alcanzarse plenamente. ¿Qué pensaba en aquel tiempo cuando escribió el primer libro de la juventud actoral? De la juventud actoral, de ese momento. Sí, de aquel momento. De aquel momento. Yo te puedo decir que yo soy una enamorada de la época en que viví.
sí tuvimos dificultades, sí bajamos los brazos a veces, pero los pudimos volver a levantar. Y yo creo que de esto se trata. A lo mejor yo recibí la educación de los brazos siempre en alto, ¿tá? Y mi experiencia y la vida me demostró que justamente por eso insisto una y otra vez con la dialéctica. A veces uno baja los brazos para juntar fuerzas y volver a levantarlos. Esto no quiere decir estar vencido, así que la opinión es positiva. ¿Y por qué, si es positiva la opinión, no escribió obras para adolescentes? Porque te voy a decir, los personajes envejecen con uno. Beatriz, una pregunta. ¿Escribís en soledad o has tenido la experiencia de escribir a partir de un trabajo en conjunto con actores? De todo un poco, ¿tá? Yo tiendo a la soledad, pero también me interesa mucho la inserción de un autor en un grupo, ¿tá? No creo en las creaciones colectivas, sí creo en las creaciones colectivas en las cuales uno toma el rol del autor, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay como un debilitamiento del teatro porque de pronto el autor se encerró demasiado y los grupos cayeron en las creaciones colectivas o en la búsqueda de una nueva estética, como puede ser el teatro de imágenes, ¿sí? A mí me parece maravilloso siempre que la imagen, además de su belleza, tenga un contenido. Yo soy la fanática del contenido, ¿tá? Muchas veces me he sentido como sola cuando uno se engolosinaba con la forma, pero la forma produce eso, un engolosinamiento, es decir, un placer parcial, un placer momentáneo, pero de pronto uno tiene necesidad de volver a los contenidos, ¿tá? ¿Vos pensás que el teatro moderno tiende eso? ¿A la forma? A la forma, yo creo que no se puede hablar del teatro moderno como una totalidad indivisa, ¿no es cierto? Yo creo que una característica del teatro moderno es que hay distintas corrientes, distintas estéticas, y en buena hora eso suceda, ¿sí? Lo importante es que uno pueda permanecer fiel a uno y no acceder a las nuevas estéticas si no hay una necesidad real. Esto es lo que yo pediría, ¿no? La autenticidad. Si yo intento una nueva búsqueda es porque necesito algo más que lo que tengo. Si no agoté los elementos que tengo, no me voy a dejar presionar por la moda y voy a seguir con mis contenidos, ¿tá? ¿Cuáles son las nuevas corrientes que interpretan que en el teatro moderno? Cuando decimos modernos decimos actual, ¿no? De ahora. Claro, hay ahí con el tema modernidad, y te cuento que si hablamos de posmodernidad, ¿no? Yo creo, claro, en un momento determinado, a mí en este momento de mi vida lo que más me interesa es el trabajo de creación, ¿no? Pero también siento que no podemos dejar lugares vacíos, y con esto del posmodernismo, ¿no? Sentí que era casi una actitud militante tomar un partido intelectual, desentrañar qué es esto del posmodernismo y tratar de poner un poco de luz, ¿no? Porque cuando me encontré que en los principales centros europeos donde se reunía gente de teatro, la mayoría de las ponencias era sobre posmodernismo, y vamos a ver, ¿qué es el posmodernismo? El posmodernismo es una extrapolación de un concepto fundamentalmente económico y político al plano de la cultura, ¿sí? Pero resulta que en el plano de la cultura no tiene el mismo contexto que dentro de la economía y de la política. En última instancia, el posmodernismo, que sí tiene un sentido, es el capitalismo tardío, es decir, es la última
del capitalismo, que es la que nosotros estamos viviendo. ¿Para qué significa dentro de la cultura? ¿Está? Es decir, si significa, porque tiene consecuencias, por supuesto, yo creo que todo sistema económico genera una determinada superestructura cultural. Pero es bueno que tengamos en claro de dónde proviene, ¿sí? Que además es un modelo que no implica el unicato del modelo. No sé si está claro. Yo creo que nosotros estamos viviendo un modelo económico, político y social, que no es el único modelo posible, aunque parece ser que mundialmente en este momento sí. ¿Pero por qué? Porque todos los países centrales están viviendo un capitalismo tardío. Mejor, ¿esto qué quiere decir? La última fase del capitalismo, el post-capitalismo, y de ahí el post, que económicamente se entiende. En la cultura nosotros tenemos un postmodernismo. ¿Qué sería? Un postvalores. ¿Sería un postvalores? Yo creo que no hay postvalores, ¿no? Yo creo que en todo caso los valores se relativizan, lo que no quiere decir que no existan. Ha pasado con otros autores que señalan esto, el tema del contenido. A mí me parece que estamos viviendo en un tiempo en el cual las nuevas generaciones, las generaciones que le suceden a ustedes, tienen otras vivencias. Hay un vacío muy grande, hay una generación que no está. Ustedes no supieron tal vez comunicarse y nosotros tal vez no comunicarnos con ustedes. Hay un problema evidente, ¿no?, entre las dos generaciones. Creo que esto de la imagen, de la búsqueda de la imagen de los nuevos, de esta nueva generación, es un poco rebeldía a un montón de cosas y es buscar algo que realmente no tuvimos, que fueron los antecedentes, no hubo modelos, digo. Entonces como que no hay que descartarlo mucho esto. Yo veo que los autores como que no se quieren prender a esta historia, investigar también qué es lo que pasa con la imagen y por qué a partir de la imagen encontrar otras cosas. Mira, yo te diría que modestamente, con todo respeto, con todo respeto, es un nombre. Me falta la obra que le sigue. Es un lindo título, con todo respeto. Entonces, con todo respeto les digo que yo he tratado de desentrañar por qué. Yo creo que la palabra ha perdido significado. Que la palabra, permítanme una cita filosófica, es como decían los nominalistas en la Edad Media, flatus vocis. ¿Esto qué quiere decir? Sonidos, ruiditos, ¿sí? Porque ese significante que es la palabra no remite a ningún significado porque ha sido bastardeado y basureado constantemente por el doble discurso. Pero entonces nosotros tendríamos que ver a dónde apuntamos y dónde se da fundamentalmente el doble discurso, y eso sí creo que lo van a encontrar en la mayoría de mis obras. El que hace uso y abuso del doble discurso es el poder. Y uno sabe que uno termina, ¿sí? Es como si cuando el poder está corrupto, toda la sociedad termina corrompiéndose. Y nosotros no creemos más en la palabra, porque la palabra no nos remite a un significado potente y verdadero. Lo que no quiere decir, no tiene nada que ver con la verdad absoluta, sino con la autenticidad. Es decir, digo esto porque siento esto, es mi verdad y me juego por esto. Lo que yo siento que a ustedes les ha pasado, ¿sí?, es que no nos creen. ¿Ah? No le creen al poder y no le creen al poder familiar tampoco. Y no le creen al padre
porque también lo ven en el doble discurso y no le creen, entonces se quedan sin valores y sin modelos. Entonces buscamos otra salida que nos parezca menos mentirosa. Y antes de la imagen pasamos al cuerpo. Hubo toda una época en la que el cuerpo no mentía. ¿Tá? La palabra era mentirosa y el cuerpo no mentía. Y esto realmente es como una falacia apresurada, porque ese cuerpo es un trozo de carne si no está manejado por los centros nerviosos. ¿Sí o no? Entonces, ¿no? Dije una cosa que no... Y a veces nos peleamos un poco, qué broma. Qué broma. Pero quería terminar esto, después discutimos lo del cuerpo, pero quiero decir, el cuerpo no miente, hemos hecho toda una desvalorización de la palabra, ¿sí? Y la imagen, lo mismo, que no podemos mentir, la percepción no nos miente, digamos, ¿sí? Pero yo creo que habría que hacer una diferencia en lo que es el discurso del poder y el discurso del creador. Yo creo que si hay un lugar de verdad en este momento de la cultura, es la palabra o la imagen del creador, donde no sé si era la verdad absoluta, pero sí sé que es auténtica. No sé si es equivocada o acertada, pero es auténtica. Perdón, escucha. Sí, Beatriz, como antes un punto de conexión entre modelos económicos y autores de teatro, modernismo y postmodernismo. Volviendo al tema de la luna de la taza, como países hegemónicos y centrales al parecer la descubrieron y se aburrieron de verla. Y como usted siguió indagando con la luna de la taza y como hubo nuevas versiones con Alfonsín y con Menem. Sí. Me asusta el título que se viene, ¿no? Porque este eclipse de luna que puede ser parcial o definitivo tiene algo que ver con los contraluces de reelección que se nos vienen. Bueno, para eso vas a tener que ver cuando yo escriba la otra, ¿no es cierto? La continuación de Eclipse de Luna. No, además porque sé que usted es muy fina para ponerle el título a una obra. Claro, lo que pasa es que como acá fundamentalmente está centrado el problema en un desencuentro, esto que decía recién el compañero, ¿no? En un desencuentro generacional. Porque a estos personajes, que los que leyeron La luna en la taza los encuentran por primera vez en medio del desorden de los juguetes. Y que ahí hubo una investigadora que me aportó un dato analizando la obra que yo no sabía, ¿no? ¿Por qué desorden de juguetes? Es un tema, ¿no? Yo digo, a mí me parecía que esto era así, pero resulta que puede haber otros desórdenes. Ropa tirada, no sé, pero era de juguetes, ¿no? Y esto también tenía que ver con el título, La luna en la taza, y como un cierto infantilismo de ciertos personajes y con una cierta circularidad de nuestra historia, que parece que siempre estamos dando círculos y estando en un lugar parecido. Pero en Eclipse de Luna no te asustes, de pronto está referido al eclipse generacional, ¿no? A no haber podido encontrar un discurso creíble en común. En La irredenta, la Lola es un personaje que tiene de repente mucha autoridad, es mentirosa. En el fondo, ella que busca con todo lo que les hace a sus compañeros, tiene miedo a la soledad, a la situación, ¿qué es lo que le pasa a Eso sí, no, te digo que es una pregunta densa y larga.
que vamos aprendiendo con dolor, pero que después uno se acostumbra a que es así. El autor es mediatizado por una apuesta, ¿sí? Yo soy de las personas que creen que el texto dramático es un texto literario, nos guste o no nos guste, que tiene la potencialidad de ser puesto en escena. Y entonces surge otra realidad, que es el texto espectacular. Ese texto espectacular está mediatizado con relación al texto literario, porque hay un director que tiene una visión, ¿sí? Y están los actores que recrean los personajes. ¿Por qué te aclaro esto con relación a La Lola? Yo he visto, porque siempre que me invitan y puedo ir, voy. Yo debo haber visto 6 versiones de La Irredenta, ¿sí? Lo que es La Lola para mí no es La Lola para otros directores, ¿sí? Hay directores que, no se olviden que esta obra fue escrita en la época del Proceso, ¿sí? Entonces uno tenía necesidad de la metáfora. Para mí, La Lola es un poder corrupto y corrompido que maneja a los seres que están bajo su control de la manera más despiadada posible. Lo que pasa es que el poder cada vez se hace más sutil en sus manejos. Ya no son esos gordos panzones antipáticos con los que de pronto el teatro político de Piscator, ¿no es cierto?, nos planteaba a los burgueses malditos. No. Hoy son gratos, educados, hablan inglés, ¿sí? Quieren mucho a sus hijos y tienen hasta gestos de bondad. Ahora, La Lola es esto, ¿sí? Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Yo no la inventé, yo lo viví, ¿sí? Entonces, esa mujer que engaña, miente, ¿está? Que no tiene compasión para retorcer la realidad en función de sus propias necesidades, para mí es lo que es el poder. Hay algunos directores que en lugar de tomar la metáfora, toman la vida de las prostitutas. ¿Verdad? Si toman la vida de las prostitutas y cambian la obra de género, y en lugar de hacer grotesco, hacen realismo. Yo he visto ahora en las que después a la salida me decían, qué maravilla, cómo hace reflexionar acerca de estas pobres mujeres. Lloraban, y sí, porque si el estilo es realista, ¿sí?, y esto es verdad, todo esto que está pasando, yo lloro por la vida de las prostitutas. A mí me lo han dicho, pero llorando, es terrible. Sin embargo, para mí es una metáfora del poder, que cada día se sutiliza y se disfraza más. ¿De qué contenidos carece el teatro en la actualidad en relación a otras épocas? Esta pregunta está relacionada con las anteriores. Nos toca vivir una época particular, donde de pronto los contenidos fundamentales del ser humano como se desdibujan, como que estamos surgidos por lo sensible, por lo que constantemente cambia. Entonces da la sensación que de pronto el teatro actual no tuviera la profundización en los grandes temas.
lo que pueden cambiar en cuanto a las circunstancias, pero hay algo permanente que siempre vale la pena actualizar. Eso por un lado, es decir, no aparecen grandes temas, estamos en un instantaneísmo. Yo creo que esto también se debe a los medios masivos de comunicación, que han ido cambiando la sensibilidad del espectador, no para bien, precisamente. Entonces, creo que faltan estos grandes, esta profundización. Te pongo un ejemplo, las obras de teatro en la actualidad duran muchísimo menos que lo que duraban, te digo, 15 años atrás, ¿sí? La gente se cansa, tiene esta rapidez, necesita esa vertiginosidad de la imagen. Esto por un lado. Y otra cosa que yo personalmente siento que falta es la profundización del contexto social. Es decir, lo único que es irrepetible es el momento histórico que nos toca vivir. Y de pronto o aparecen problemáticas muy individualizadas, pero se deja de lado ese gran telón de fondo que es la sociedad en su conjunto y que nos daría una visión mucho más profunda de por qué suceden ciertas cosas. Yo creo que el aspecto social del teatro, inclusive el aspecto político, ha sido en este momento dejado de lado. Yo personalmente lo añoro, no como panfleto, ¿entiendes?, sino como una necesidad de contextuar la vida nuestra de cada día. Sé que acusaste a mi marido por su militancia política en un momento en que se estaba prohibido pensar. Sé también que por tu culpa se quedó sin su único trabajo y que no pudo encontrar otro ni su pasaporte para irse. Eso quería que la redactora, ¿qué tenés para decir? Sí, todavía tengo más, mucho más. Por favor, Alba, terminemos con todo esto. ¿Qué le sirve? Las otras noches, cuando reconociste haberlo delatado, nos quisimos mudar y no pudimos. Y todas las madrugadas, cuando escuchábamos ese maldito ascensor, pensábamos que lo venían a buscar. ¿Y por qué lo venían a buscar? Si no estaba en la pesada. Además, yo nunca dije que lo hubieran dado con los fierros. Claro, ahora te haces el inocente, ¿no? ¿Vos crees que solo venían a buscar a los que estaban en la pesada? No, querido. Por denuncias como las tuyas hay gente que ya no está viva. Pero, viejo, ¿qué pasa con esto? No puede ser que griten tanto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con todo este odio? En 1984, Beatriz Mosquera escribe Otra vez la luna. Al igual que La luna en la taza, plantea definitivamente el choque entre los principios éticos y las circunstancias propias de la vida afectiva. Producción significativamente vivaz, no hay empero lugar para la alegría ni para la felicidad, poco amigas de las situaciones límites. Lo mismo ocurre, las obras de Beatriz Mosquera abundan y brindan innumerables ejemplos cuando consideramos que ante toda propuesta del destino debemos dejarnos arrastrar hasta las últimas consecuencias. Ambas piezas nos ubican en dos momentos de cambio en la vida política de nuestro país, constituyendo precisos testimonios de las actitudes sinceras y entusiastas de unos y las cínicas e interesadas de otros. Pero no se trata de un mero teatro histórico o documental, sino de un análisis del carácter y la conducta de los seres humanos enmarcada por la circunstancia. En este empleo valorado de la anécdota, lo que determina el valor permanente de ambas lunas. Entonces, ¿qué admirás, Lucy? ¿Qué admirás? Soy un tipo como tanto. Se llama con su mujer. No sabe dónde está parado. Acepta montones de cosas a las que no cree. Y encima, cuando se encuentra con el delator que le acabó la vida en la época de la dictadura, no es capaz de bajarle una trompada y dejarlo tendido en la vereda. Y cuando me ven con el verso de la admiración, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué me quiere vender? Yo fui la mujer que te aguantó, que te puso el hombro y que siempre estuvo al lado tuyo. Él fue el que te delató. Arreglátela con él. Por favor, Lucy, pará.
La gran diva. Final del acto. Bien. Voy a buscarla. No, ¿por qué será que tenemos tanta bronca metida adentro y salta por cualquier cosa? ¿Por qué será? Mira, ¿sabes qué? No se me ocurre. Los argentinos somos gente tan derecha y humana, tan buena gente, siempre les gusta perdonar, ¿no? Ya, por favor. Vos sabés que colaboré con esto y ahora me siento estafado. Me parece increíble todo lo que pasó. Pero... Va, cortala, tomátela, no me pido. Andá a buscar tu germo y andate, ¿ok? Cuando me invitaste a tu mesa pensaba que iba a poder pedirte perdón. Pensaba que iba a poder darte la mano, como un amigo. Pensé que dormías. No puedo dormir. Se cayó la luna en su bolsa, ¿eh? ¿Otra vez la luna? De chico la buscabas en el fondo de una taza. Sí, mi vieja me metía para que tomara la leche. Después me siguió mintiendo. Siempre la busqué donde no estaba. ¿Puede ser? ¿No será que te mentían porque sabían que siempre buscabas la luna? No sé, otros la encontraron. ¿Quiénes? Los yanquis. No se pasearon por eso clavando banderas. Mientras yo, ingenuo pendejo latinoamericano, la buscaba en el fondo de una taza. Cada tanto otra vez la luna. Otra vez tratar de creer, tratar de seguir, tratar de... Perdonar. Me cago en el perdón. Lo que más me cuesta es creer. Te invito a la cama. Está bien, acepto. Bueno, Juan. Es una idea. ¿Cómo visualizás el teatro en el futuro? ¿Qué imágenes tenés al visualizar la forma en que vivirán los seres humanos? Creo que hay dos preguntas en una, ¿no? Con respecto a las imágenes que tengo con relación al teatro, yo creo que el teatro está en un proceso de crisis que quiere decir crecimiento, ¿no? Yo creo que tanto los autores como los directores y los actores tenemos el desafío de buscar nuevas formas para, como decía antes, tomar los grandes temas, pero cambiando, atrayendo al público en esa búsqueda formal. Yo creo que este es el desafío por un lado y sí creo que este desafío sería más fácil de cumplir si trabajáramos mancomunadamente los directores, los autores y los actores. Cada vez más pienso, y me llevó mi tiempo llegar a esto, ¿no? Yo creo que el autor no puede ser un escritor en soledad. Y que, como ha sucedido también en los momentos más gloriosos de la historia del teatro, es cuando el autor ha estado insertado en un grupo, viviendo las problemáticas totales del teatro. No, por ejemplo, esta separación entre el texto y el texto espectacular. Yo creo que hay muchas cosas que se modifican del texto en el texto espectacular y el autor también ahí tiene que participar y estar presente. Creo que el teatro nos posibilita una cosa que se va perdiendo y que para mí es muy importante, el trabajo en grupo, crear juntos, pensar juntos. Cuando uno tira una imagen y el otro puede enriquecer esa imagen, yo imagino el futuro del teatro así, como un esfuerzo mancomunado de todos, donde podamos enriquecer las propias imágenes con las imágenes del otro. Esto
termina transformándose después en una actitud de vida. Y yo creo fervientemente en esa actitud de vida. Con respecto a cómo visualizo el futuro de los seres humanos, creo que también estamos pasando una crisis donde los valores temblequean, donde el posmodernismo nos trae una serie de conceptos que inclusive en nuestro país aún no son ajenos, y creo que también tenemos el desafío, los seres humanos en su conjunto, de producir alguna modificación, porque no soy muy optimista con relación al futuro si se sigue con estas pautas y con estas líneas, ¿no? Yo creo que hay un vaciamiento de lo humano que me preocupa. Creo que la técnica en sí no es ni buena ni mala, pero muchas veces la utilización de toda esa riqueza técnica es contraria a la esencia de lo humano, no nos humaniza, digamos. Entonces, en los dos sentidos espero que juntos podamos producir las modificaciones que verdaderamente necesitamos para ser más felices. ¿Qué haces, Isabel? Llorar. Después sí, si querés nos rimos juntas. Dale, mañana entro en una nueva vida de plumero y jabón en polvo. Ayúdame a sacarme la ropa que tanta vergüenza le da a Carmen. Dale, ¿me ayudas? Tapate, querés que no me gusta verte desnuda. ¿No sabes qué? Me voy a poner el vestido que nunca me voy a volver a usar. Mirame. ¿Dónde están las marcas de la prostitución, Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada importa. ¡Gira! ¡Gira! ¿Cuánto largo? No te hagas, idiota, una vez que te casaste con él. Te encamaste, perdiste la noche. Me encamé. ¿Cuántas veces acabó? No sé, no las conté. Ah, pero fueron varias y te curró. Lola, dentro de unas horas me voy a ir con él. Dentro de 9 meses voy a tener un hijo de él. No aceleres, hay que ver si ese castrado te puede dar un hijo. ¿Qué querías, que le cobrara? Sí, porque hoy estoy aquí, estamos haciendo la profesión y debió pagar el servicio, pero para todo. Mira, Lola, no voy a seguir peleando por este idiotez. Tengo que preparar mis cosas. Bueno, si rajá de acá. Te sacas esa mierda, Y rajá de acá. Fran, tu amada Dolores quiere escucharte. ¡Yo construgo el paca! ¡Suruja en brujo! Me viene que te busca. ¿Por qué no haber aprendido a leer? ¿Por qué no hablas en nuestro bello idioma? ¡Ni que paró cantuja! Está recaliente. Está enojado, es capaz de romper todo. Dolores. Para Dolores es el hombre que más amó. ¡Ni hablar de los perros Dolores! ¡Ni hablar de la perra Dolores! ¡Que roba plata cuando vuelve borracho! Fran. ¡Puta! Maricón. ¡Dolores tener que hacer gallo! ¡No! ¡El gallo no! Dolores tener que hacer gallo si querer llegar al paraíso con marinero, Fran. Pará. Chao, Fran. No seas boludo. No le des nada. Pieza fácilmente engañadora es irredenta. El ambiente pintoresco en el que se desarrolla y quedan en el concepto, incluidos los personajes, no debe distraernos. Recordemos que lo pintoresco puede ser miserable,
y distante por lo tanto de las lentejuelas del payaso. Exégesis de la lucha contra la opresión, esta pieza produce una inesperada sensación de purificación sobre su final. Vale la pena examinar los enfrentamientos que la jalonan, altamente esclarecedores para quienes se saben susceptibles de las seducciones del poder. ¿Qué nos podrías decir a los que estamos empezando con respecto a qué querés que hagamos o qué pensás que podemos hacer con respecto al teatro y al arte? Yo te digo que esta pregunta es muy entrañable para mí. Si hago un recuento de mi vida, yo tuve dos amores muy fuertes, la docencia y el teatro. Y fui en un momento rectora de la Escuela Nacional de Arte Dramático, alias Conservatorio. Entonces tuve mucho contacto con los jóvenes y lo que les diría es que no se queden en el facilismo. Yo he visto muchas veces que hay algunos que ya vienen con una estética determinada, ¿sí?, y rechazan las otras. Yo creo que esto es negativo. Yo creo que una buena formación es transitar por las distintas estéticas, aunque después uno se permita ser el que quiere ser, ¿no es cierto? Porque esto siempre enriquece. Así que mi sentido mensaje sería huir del facilismo. El talento es, como se dice, pero es realmente cierto, 10% de inspiración y 90% de transpiración. Hay que darle con fuerza y sin concesiones para uno mismo. Bueno, muchas gracias. De nada, fue un gusto. En su prólogo a la primera edición de las obras de Beatriz Mosquera, dice Juan Carlos Ferrari: hagamos balance, represiones, opresiones, fracasos. Se trata, por lo tanto, de un teatro sin lugar para la verdad, la alegría, la justicia. ¿No tendría la autora, aguerrida y ardiente, caminos menos amargos que recorrer? ¿Se ha dejado llevar por la moda, lamentablemente aún en vigor, del teatro de la abyección? Desde luego que no, de ninguna manera. Detrás de sus pobres muñecos, cuidado, algunos despiertan lógica repugnancia y también justificado y airado rechazo. Detrás de esos pobres muñecos, decimos, se mueven las manos traviesas de la autora, que pulsa los finísimos hilos de su habilísima dialéctica, convirtiéndonos en sus inflamados aliados en la lucha contra la iniquidad. Porque a la postre, ¿de qué si no se trata? Es el amor de Beatriz Mosquera por la justicia y el progreso, mediante la capacidad creativa del hombre, lo que la lleva a mostrarnos, con ajustado sentido moralista, las formas más espantables de la abyección. Siempre subsistirá la condena a los inocuos, tanto por el mal que hacen a los demás, como por la responsabilidad que les cabe en su propia destrucción. Frente a las expresiones más repugnantes de la maldad y el egoísmo, levántase la exaltación del teatro moralista, pero no maniqueo. Es decir, sin el clásico enfrentamiento entre el bien y el mal, sino buscando la fusión ardiente de esos elementos como raíz de su lucha y origen de los caminos hacia la condena o la redención. Independientemente de méritos formales, que los tiene y muchos, y cuyo análisis nos llevaría lejos, la producción de Beatriz Mosquera nos enfrenta con la maldad humana, buscando explicarla y provocar con eso su destrucción.
partir de un poco de esto, con Raquel Albéniz, que dirige, y yo trato de colaborar con ella en escenografía, en vestuario, con Luis Rossini, que es director y profesor y guionista, y en algunos encuentros que hemos tenido en televisión, en miniseries que hemos hecho juntos y demás, siempre entendimos y aceptamos como que el germen de todo esto fue La luna en la taza, y uno de los factotum de La luna en la taza es Beatriz Mosquera. Por eso los invito a que vean, a que se interioricen y a que entiendan de que el trabajo de un autor, el trabajo creador de un autor, también a veces puede ser provocado por las ganas, por la necesidad y por la voluntad de actores, de directores, de un grupo de trabajo. En 1971 decía Beatriz Mosquera: no me siento totalmente identificada con ninguna corriente. Considero que en este momento de mi evolución sería perjudicial. Debo reconocer, sin embargo, una especie de debilidad emotivo-intelectual por el grotesco. En 1986, en su manifiesto del yo, expresaba Beatriz Mosquera: yo quiero hablar de esta primera persona singular. Será tal vez por mi destino que me llevó a nacer en las periféricas tierras latinoamericanas, que jamás me he encontrado con el hombre, y menos aún con el ser. Y sí, con una multitud de yo maltrechos, muchas veces hambrientos, que pululan por estas zonas devastadas. Esta es la simple razón, si hay alguna razón que sea simple, por la que he dejado, sin arrepentirme hasta ahora, la filosofía por el teatro. En el teatro es pecado capital lo que en filosofía es virtud. En el teatro no existe el hombre, sino hombres y mujeres que sufren por lo que no tienen y necesitan o creen necesitar. Los personajes, mis personajes, son yo enfundados en diversas fantasías, debajo de las cuales late una tenue porción de realidad contradictoria y frustrante. El yo es para mí un hombre identificado. Renuncio doblemente como argentina y latinoamericana a las grandes ideas generales que nos llegaron desde más allá del mar. Entonces estudié teatro y estudié filosofía. Entramos en una crisis bastante lógica en esos momentos. La palabra crisis me gusta porque de la crisis puede surgir algo, de la inercia no surge nada. Y en esa crisis nos quedamos sin director y tuvimos que asumir a un par nuestro, a un integrante de este grupo como director, a Luis Rossini. Y estábamos en la búsqueda de un material. Hasta ese entonces veníamos haciendo teatro de repertorio, Gorky, Brecht, los clásicos, ¿no? Y teníamos la necesidad en esa época de hacer una obra nuestra, que nos represente, que tenga que ver con nosotros. Y empezamos a trabajar en largas improvisaciones, en una búsqueda de algo absolutamente personal en lo referente al grupo. Como decía Luis Rossini, ha asumido como director Raquel Albéniz, Susana Cart, Carlos de Cristófaro. Éramos los cabeza dura, decía yo, los que habíamos quedado, los 5 que habíamos quedado de un grupo de casi 33 o 34, que éramos los integrantes del Teatro del Centro. En ese momento aparece Beatriz Mosquera en nuestras vidas. Aparece con un proyecto, con una obra donde eran 2 personajes y 2 muñecos que hacían las veces de personajes, que era como la conciencia de cada uno y demás. Nos interesó en un principio la obra, pero éramos 4 actores, entonces no podíamos hacer una cosa de 2 actores y 2 muñecos. Entonces le pedimos a Beatriz que se incorpore a esta suerte de improvisación larga que veníamos haciendo, o de búsqueda rara que veníamos haciendo, y Beatriz se incorporó relevando parte del texto y tomando ella a estos personajes como propios, dándoles ella una personalidad, definiéndolos aún más, creándoles una historia a cada uno, y de ahí surge La luna en la taza. Una obra que para mí, al margen de
del resultado artístico que tuvo esta característica de permitirnos a un grupo incipiente, a un grupo en formación, a un grupo en los inicios, poder reafirmar una cantidad de cosas, poder reafirmar que estábamos en la buena senda por el resultado que nos dio a todos nosotros, por el crecimiento que nos produjo y por tener la posibilidad de parir una obra donde no solamente era el autor que venía con algo escrito y tirarnos a nosotros y dejar que nosotros elaboremos, sino que fue un trabajo de conjunto. Fue una experiencia muy feliz, muy alegre, con mucha pelea, con mucha discusión, donde cada uno defendía sus cosas también, pero fue feliz porque llegamos a buen puerto y porque quedó una enorme y hermosa amistad con Beatriz. Beatriz después insistió en sucesivas lunas, la nueva luna, la última luna. No pudimos concretar, no pudimos volver a trabajar juntos, este grupo no pudo volver a reunirse, si bien yo sigo ligado afectivamente y artísticamente con Susana Cat, porque es mi esposa. Después de haber visto y oído a autores en este ciclo homenaje al teatro argentino, autores como Ricardo Alac, Carlos Gorostiza, Roberto Cosa, Ricardo Monti, Chacho Dragún, Carlos Omigliana, no a él, porque bueno, me quedé un poco cortado porque falleció él, pero en lugar de estar él, hay dos grandes amigos y dos grandes autores que hablan sobre él. Son Chacho Dragún y Roberto Cosa. E ilustramos este ciclo, este video de Somigliana con escenas de sus obras. Para presentar hoy a este video número 10, que es una autora, gran autora, podemos ver la óptica femenina para la dramaturgia argentina. Ya tenemos también lo de Gambaro, pero ahora la autora que presentamos se llama Beatriz Mosquera. Y para introducirla hemos llamado a uno de los actores que ha trabajado mucho con ella y que ha hecho grandes trabajos de los personajes de sus obras. Ese actor que nos introduce en el mundo de Beatriz Mosquera se llama Arturo Bonín. Beatriz Mosquera, no puedo hablar de Beatriz Mosquera sin referirme a mi vida personal y a un salto cualitativo y cuantitativo en lo que tiene que ver con mi carrera. En el año 78, yo formaba parte de un grupo de teatro desde el año 73. Vuelvo al currículum privado. Hija única, de madre viuda. ¿Qué podían pasar en mi casa si yo volvía a las 2 y 3 de la mañana? Después de hacer teatro en Buenos Aires. Eran tragedias familiares. Tragedias. De asistencia pública. Por suerte, ahora me puedo reír y compartirlo con ustedes. Pero bajé los brazos. Y sí, y me enganché con la filosofía y terminé.
Yo siento que esos años fueron años de profunda formación que de pronto me hicieron, para bien o para mal, esto que soy. Y cuando termino la universidad, un regalo, un premio, un viaje a Cuba. Porque ellos en aquel entonces, yo no sé si ustedes comprenden que para mi generación la revolución cubana fue muy importante. Y recién recibida viajar a Cuba significó tomar contacto con otra realidad, enriquecerse y saberse latinoamericana. Porque si una cosa que yo tengo que agradecerle mucho, mucho a Andrés Lizarraga, no sé si ustedes lo conocen, 3 jueces para un largo silencio, Santa Juana de América, Alto Perú, ¿sí? ¿Quiere usted comprar un pueblo? Vaya en homenaje a un autor que de pronto es injustamente olvidado, bueno, o postergado. Cuando yo terminaba con mi flamante título de filosofía, que además es muy curioso, fíjense este detalle, por eso lo marco. Mi título en filosofía dice profesor en filosofía. Es decir, el sexo no me lo reconocía. Yo era Beatriz Mosquera, profesor en filosofía. Lo cierto es que cuando yo tenía este diploma, ¿no?, que me reconocía como profesor, debajo del brazo, Andrés Lizarraga me dijo: ¿vos qué sabés de autores argentinos? A ver. Y yo tomé conciencia ahí que yo de Sartre, de Heidegger, de Kierkegaard, de Hegel, cualquier cosa, ¿sí? De Carlitos menos, Carlitos Marx menos. Pero cuando, claro, yo venía de una familia de colegio de monjas, ¿sí?, con la que yo no estaba de acuerdo. Entonces, mis primeros pasos en el teatro se llamaron declamación, porque esto era aceptado. Porque una niña bien educada debe saber decir y declamar, pero teatro es mal olor. Estudié teatro en el conservatorio y después se abrió una escuela de teatro en la universidad, en Bellas Artes, y seguí estudiando teatro. También intenté filosofía, pero claro, acá es cuando la vida de uno se empieza a unir con la vida del país. Y uno así empieza a reconocer que al final es una sola vida. Empecé a estudiar filosofía, pero tuve que dejar, porque yo quería filosofía, pero me daban teología, ¿sí?, porque el decano de la universidad era Monseñor Verísimo. Entonces veíamos Santo Tomás y Santo Tomás. Abandoné la filosofía y me dediqué al teatro. Pero cambios políticos en el país, la escuela acusada de muy politizada, cierran la escuela. Me vengo a hacer teatro a Buenos Aires, entonces. ¿A dónde? Empezamos bien, por el Cervantes, porque todavía teníamos el nombrecito de la escuela de teatro de la universidad. Y después en Fray Mocho. Y en Fray Mocho, en esa época gloriosa del teatro independiente, donde yo, no sé si ustedes sabrán que Fray Mocho editaba unos cuadernillos, ¿sí?, sobre puntualmente distintos temas de la formación actoral, que yo los tengo, son como una reliquia. Y ahí fue encontrarse con Oscar Ferriño y con Osvaldo Dragún y con Andrés Lizarraga y con Agustín Cusani. Y era como ir completando la formación. Yo sí debo decir que si hay un autor
que influyó notablemente en mi formación fue Andrés Lizarraga. Y después, un poquito más adelante, les voy a decir por qué. Y porque a veces si marco determinados hechos es porque tienen mucho que ver con la historia del país y con esta dependencia cultural que hemos padecido desde hace mucho. Pero bueno, lo cierto es que hacía teatro en Faraday Morcha.